Buenas noches, mi compañera Georgina Gagiola y mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Les saludamos con gusto. Bueno, pues hoy, según las secuelas de los acontecimientos, debemos hablar del informe presidencial. Un evento que en el pasado tenía una gran aceptación. Eran verdaderas fiestas con el informe presidencial en el pasado. Tanto que el presidente de la República en turno salía de Palacio Nacional con la enseña patria al pecho, desfilaba entre miles y miles de gentes del pueblo, incluso de militares, hacia la Cámara de Diputados que estaba en Allende y Donceles. El presidente se tardaba 3 horas en decir su informe y después salía de ahí, de ese recinto parlamentario, como héroe de regreso a Palacio Nacional en un vehículo desplegado y recibiendo todos los parabienes de los acarreados y de los políticos. Pero este evento se vino abajo precisamente en el gobierno de Felipe Calderón, quien, como ustedes recuerdan, entró a tomar posesión de su cargo por atrás de las cortinas de la Cámara de Diputados. De pronto se apareció entre las cortinas como si fuera un acto de magia. Y ya no quiso después aparecer ante los diputados para leer su informe, y fue él quien hizo la iniciativa, formuló la iniciativa para que se terminara la lectura del informe ante los diputados. Por eso es que hoy, Georgina, los señores presidentes de la República mandan sus informes por escrito. Y los diputados, yo creo que ni uno lee, o si acaso 2 o 3 leen que dice Honorable Congreso de la Unión, y hasta ahí se quedan. ¿Cómo viste el de ayer? Pues el día de ayer nos desconcertó un poco que dijera que era el tercer informe de gobierno y nos quedamos un poco cortos en ese sentimiento, como dices, de celebrar el informe, que es el acto de rendición de cuentas que hace el presidente. Esa fue la sorpresa de ayer. El presidente de la República dijo no que era su primer informe, sino su tercer informe. ¿Por qué, Raúl? Bueno, porque él señala que el primer informe al pueblo lo dio a principios de marzo. ¿Tú recuerdas? Sí, ¿era 11 de marzo? 11 de marzo. El segundo al pueblo lo da el 28 de julio. Y en ambos casos son mensajes a la población sobre lo que como promesas ha echado a andar y van en camino. Y ayer, en el 1 de septiembre, que era, como bien dices, el día del presidente, que además, después de toda aquella fiesta cívica, regresaba al llamado besamanos. Recuerdan que eran filas y filas y acababan con la mano hinchada de tanta felicitación. Bueno, pues ayer ya no hubo banda. Decía tercer informe, mucha gente se desconcertó, porque hay quien dice que si cuando acabe su mandato va a ser el 9º informe, o el 8º, 3 más 5, ¿no? Esa fue la sorpresa. Pero bueno, ya está ahí dicho el tercer informe, y quienes gustan de hacer chistecitos dicen que si el señor presidente en otros 9 meses dice otros 3 mensajes como los que han sucedido en este año, bueno, pues ya habría terminado su mandato. Efectivamente. Lo cierto es que el mensaje ayer en Palacio Nacional habló de 76 logros de 100 que ofreció y reconoció que en materia de seguridad las cosas no van nada bien. Georgina, hay 3 elementos fundamentales que lastiman a la nación. En primer lugar, la delincuencia. Luego, la cuestión financiera, económica, junto con la pobreza. Y luego por ahí está el desempleo y tantos otros problemas que tenemos encima. Salud. ¿Qué podríamos decir? Pues ya de la pobreza ya lo sabemos, pero sobre todo del desempleo, de tanta gente que no tiene trabajo, de tanta gente que deambula por estados de la República y que
continúa sin encontrar el camino para subsistir en estos días críticos? Pues hemos visto a lo largo de estas semanas que estamos en una recesión, que ya todo el mundo lo reconoció. Y sin embargo, a mí lo que me preocupa es este acuerdo con Estados Unidos, que sí reconoce el presidente de tener un acuerdo con Estados Unidos para que no subieran los aranceles y los migrantes se quedaran en México, lo cual complica todavía más la situación de la pobreza en México. Ustedes han visto, escuchado, que mucha gente se pregunta por qué el gobierno mexicano no ha dado respuestas contundentes al presidente de los Estados Unidos, este señor Trump, después de tantos insultos y agravios que le ha dirigido a México. Bueno, pues el señor presidente lo dijo ayer, como lo menciona Georgina, que fue o se estableció un acuerdo con Estados Unidos para llevarnos la fiesta en paz y para que Estados Unidos no nos vaya a imponer los terribles aranceles que en estos momentos ya le está imponiendo a China, precisamente para destruirle, como él quisiera, la economía china. Efectivamente, ya van en aranceles por 103,000 millones de dólares. Pero China le aplica aranceles a Estados Unidos. Y ese conflicto, esa guerra de aranceles, afecta a todo el mundo y ha arrastrado a las bolsas de todo el mundo, incluyendo la de México. Ese tipo de cosas, esas peleas, esos encarecimientos comerciales, obviamente encarecen los precios de consumo. Y es por eso que ustedes, todos nosotros, padecemos la carestía en los mercados. Antes, con 1,000 pesos podíamos llenar una canasta de víveres. Ahora ya no la llenamos ni con 2,000 ni con 3,000, por esta misma situación de los pleitos. Y esto deriva también a la inseguridad, porque tanta pobreza provoca que mucha gente se dedique a delinquir, se dedique al tráfico de drogas. Y lo peor que nos está pasando en México en estos días, que tanta gente se dedique a secuestrar para cobrar el derecho de piso. Hemos sabido, Georgina, asuntos verdaderamente dramáticos, que a una señora que vende tortillas en las esquinas la cachetean para cobrarle el derecho de piso. Y no crean que nada más los pobres. Hemos sabido, Raúl, de gente acaudalada que tiene negocios muy importantes y que le dicen: sabemos dónde vive tu papá, sabemos cómo se llama tu mujer, sabemos cómo se llaman tus hijos, dónde vivan, y nos vas a dar tanto al mes, o te mueres o se mueren ellos. Es una situación de verdad sumamente preocupante. Nada más importante en quien asume el mando de un país que cumplir con el primer precepto constitucional, que es garantizar la seguridad de quien gobierna. La tranquilidad. Así es muy sencillo. El contrato social es que tú pagas impuestos, que participas en el gobierno y que el gobierno te protege y te da bienes como educación, como salud. Y el señor presidente nos dice que para combatir la delincuencia y disminuir la impunidad, ha trabajado tanto en ese combate a la pobreza, a la delincuencia, que ya ahorró, eso dijo, 500,000 millones de pesos en lo que va del año. ¿Qué piensas, Raúl? Bueno, es una cifra no solamente impactante, se toma en cuenta todos los recortes de nómina, empleados burocráticos, disminución de presupuestos en instituciones y todo lo que suene a quitarles dinero a quienes de una manera señalados como corruptos y de otra por la austeridad republicana. El señor presidente ha tenido en mente desde su llegada al poder o desde antes un tema: la corrupción. Todos los beneficios que le quitó a los servidores públicos, como sus gastos médicos mayores,
toda esta gente ahora tiene que recurrir al servicio de salud público y ya hemos visto, no solamente en el caso terrible de los niños con cáncer que no tienen medicinas, sino también de los adultos que no tienen acceso a medicinas. En cuestión de salud, parece que vamos saliendo. Parece que disminuye el desabasto de medicinas, sobre todo las que se necesitan para combatir el cáncer en los niños. Parece que el gobierno finalmente se ha impuesto o se está imponiendo a los farmacéuticos para que surtan o para que saquen de sus anaqueles las medicinas que han tenido escondidas, seguramente para encarecerlas, Raúl. Bueno, eso es una parte también de lo que tienen sobre sí las empresas farmacéuticas. Cuando un medicamento desaparece del mercado, o bien le van a cambiar el nombre para subirle de precio o simplemente le van a subir el precio. Lo que sí es un hecho es que, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la medicina específica para el tratamiento de cáncer infantil es muy cara y de esta manera se está empezando, como bien se señala aquí, a resurtirla. Pero sobre todo, en el caso de los adultos, como también se menciona, no solo para el cáncer, hipertensión, diabetes y una serie de enfermedades están requiriendo esos medicamentos. Sobre la pobreza, prácticamente no se dijo nada. Los empresarios, sobre todo de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, afirman que ya tenemos o ya vemos 65 millones de pobres en nuestro país. Si es así, estamos en el filo de la navaja, porque los empresarios, y ya lo hemos dicho muchas veces, no están invirtiendo todo lo que debieran para que este país avance. Bueno, qué curioso, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su atención. Estaremos hablándoles en la próxima de este y otros muchos temas más. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches.